En Hechos, voy a comenzar con Hechos, capítulo 2, versículo 20, donde se menciona de manera inequívoca, escúchenme bien, que las señales, como diría muchos, sobrenaturales en los cielos tienen un lugar antes que venga el día del Señor. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. En este contexto, el día del Señor se refiere a su regreso personal a la tierra para destruir a sus enemigos y para reinar en poder y gran gloria. La Biblia profetiza muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos, aunque quizás no veamos estos acontecimientos suceder directamente, podríamos ser capaces de ver la antesala de los mismos, y así como los pequeños sismos suelen preceder un gran terremoto, el mundo de hoy puede estar mostrando terremotos reveladores de lo que está por venir. Por supuesto, este mundo caído ha visto muchos terremotos y otros desastres naturales. La Biblia confirma en Hechos también, el capítulo 11 esta vez, el versículo 28 y 29, que había hambres durante ese tiempo, y estos profetas eran creyentes que habían recibido el don del Espíritu Santo para hablar como portavoces de Dios. Recibirían revelaciones de Dios y las comunicaban al pueblo. Aquí en este versículo 28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Posiblemente no voy a estar leyendo todos los versículos para ganar un poquito más de tiempo, pero aquí uno de ellos, como dice aquí, llamado Agabo, Agabo, predijo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en tiempo de Claudio César. Fue un historiador y político romano. Fue el cuarto emperador romano de la dinastía Julio Claudia y gobernó desde el año 41 hasta su muerte en el año 54 después de Cristo. Se sabía que el emperador Claudio era despiadado y a veces incluso cruel en sus tratos con el Senado romano, el ejército romano e incluso con su propia familia, probablemente envenenado por su propia esposa Agripina. Claudio creció despreciado por su familia y murió a manos de ella. Debido a la hambruna, entonces los discípulos, según Hebreos, el capítulo 11, en Antioquía decidieron enviar socorro a los hermanos cristianos que habitaban en Judea. Y ese pasaje es muy significativo porque nos descubre hasta qué punto ya se era consciente de la unidad de la iglesia, específicamente en el versículo 29. Esto era verdaderamente un conmovedor testimonio de que la pared intermedia de separación entre judío y gentil estaba derrumbándose y que los antiguos antagonismos quedaban borrados por la cruz de Jesucristo. La gracia de Dios se manifestaba en estos discípulos que dieron uninamente de modo espontáneo y en proporción a sus capacidades. Voy a continuar con este tema de los últimos días con Mateo capítulo 24. Ustedes lo conocen muy bien, este capítulo 24 de Mateo, versículo 6 al 8, pero aquí, como ustedes lo conocen, nos habla de que habrá guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sería fácil creer que estamos viendo esto cumplido en la actualidad, pero lo que vemos es suave en comparación con lo que será. Al advertir a los discípulos contra las falsas o falsas señales, Jesús traza un cuadro de las condiciones prevalecientes
hasta el fin de la era y les señala cuál será su tarea permanente. Habrá engaños de índole religiosa, levantamientos sociales y políticos, calamidades naturales, desleales y persecución, cosas que anunciarán el fin de los tiempos. Los seguidores del Señor deben perseverar en la extensión del Evangelio. Y en realidad, el siguiente acontecimiento en el calendario divino es los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. No hay profecía que haya de quedar cumplida antes de esto, porque después que la iglesia sea quitada, que la iglesia sea levantada, tomada, ratada, como usted le quiera llamar, el reloj profético de Dios reanudará su marcha y estas condiciones se manifestarán rápidamente. Hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares de la tierra. Incluso en la actualidad, los líderes del mundo están alarmados por el espectro del hambre debido al estallido demográfico, pero esto quedará acentuado en las escaseces debidas a las guerras. Los terremotos están atrayendo más y más la atención pública, no solo lo que están teniendo lugar ahora, sino aquellos que se esperan. Una vez más, esto es una pequeñez y no el cumplimiento final de las palabras de nuestro Señor y Salvador. En ese versículo 8 identifica claramente este periodo como principio de dolores. En otras palabras, las primeras señales serían como los dolores de parto, las guerras y los rumores de guerra no nos llevan al final de la historia, sino al principio de las maldades humanas. Estas señales no apuntan hacia el fin, sino hacia el comienzo de dolores. Al saber de tales eventos, los seguidores de Jesucristo en ese tiempo deberían estar atentos y prevenidos, concentrándose en las señales subsecuentes y finales que indicarían la gran tribulación. La Biblia enumera señales espirituales, tanto positivas como negativas. Y en segunda de Timoteo, el capítulo 4, en los versículos 3 y 4, segunda de Timoteo 4, el versículo 3, Pablo advierte a Timoteo de que se está llegando a que la gente se niegue a escuchar la sana doctrina, la doctrina saludable y se amontonen maestros que lo hagan, que le hagan cosquillas en los oídos con precisamente las cosas fáciles y cómodas que quieren oír. En los días de Timoteo era trágicamente fácil encontrar tales maestros. Se llamaban sofistas y vagaban de ciudad en ciudad ofreciéndose a enseñar cualquier cosa por dinero. Pero el apóstol prevé un tiempo cuando la gente exhibirá una repugnancia evidente hacia las enseñanzas saludables. Se apartarán de forma voluntarista de aquellos que enseñan la verdad de la palabra de Dios. Tendrán comezón de oír doctrinas placenteras y cómodas para satisfacer su concupiscencia por doctrinas novedosas y gratificantes. Acumularán para sí maestros que les dirán lo que quieren oír, pero el anhelo de una predicación dócil hará que la gente apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es un cambio desventajoso sacrificar la verdad por las fábulas, pero esta es la mísera recompensa de los que rehúsan la sana doctrina. Y ahora vemos un aumento de grupos religiosos en estos días de herejías, engaños y ocultismo, donde muchos deciden seguir la nueva era o religiones paganas junto con las señales en el reino natural y espiritual. También hay señales en la sociedad. La creciente inmoralidad en la sociedad de hoy es un síntoma de la rebelión del ser humano contra Dios. El aborto, la homosexualidad, el abuso de las drogas y el abuso de menores son las pruebas
de lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Más los malos hombres. Verdaderamente Pablo no se hacía ilusiones en el sentido de que el mundo fuese a hacerse mejor y mejor hasta que finalmente todos los hombres se convirtiesen. Más bien sabía por revelación divina que la realidad sería precisamente lo contrario. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, se irán volviendo más y más sutiles en sus métodos y más osados en sus ataques. No solo engañarían ellos a otros, sino que ellos mismos se verían atrapados por la misma falsa enseñanza con la que querían atrapar a sus oyentes. Y después de vender sus mentiras durante tanto tiempo, llegarían a creerlas personalmente. O sea que si nosotros lo traemos a estos tiempos, verdaderamente tenemos un paladeo precisamente de lo que pasó, pero ahora estamos viendo en una sociedad materialista y amadora del placer. Las personas son amantes de sí mismos, estando pendientes del número uno y haciendo lo que es correcto ante sus propios ojos. Todas estas cosas y muchas más se pueden observar alrededor de nosotros cada día. El cumplimiento de algunas profecías de los últimos tiempos parecían algo imposible hasta la llegada de la tecnología moderna o artificial. Algunos de los juicios en Apocalipsis son más fáciles de imaginar en una era nuclear. Y en Apocalipsis capítulo 13, el anticristo controlará el comercio, forzando a las personas a que reciban la marca de la bestia y teniendo en cuenta los avances actuales de la tecnología informática del chip, las herramientas que utilizará la bestia podrían ya estar aquí. Inclusive no sabemos si también el anticristo está todavía vivo, porque hermanos, tenemos que tener claro, nosotros no sabemos los tiempos, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos cuándo nacimos porque tenemos un acta de nacimiento, pero no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Tampoco sabemos cuándo el Señor Jesucristo va a venir en los aires y va a levantar la iglesia. Entonces, supongamos que en un segundo la iglesia es levantada. Inmediatamente se va a manifestar el anticristo. Así que tenemos que estar claro y seguro que estos temas, muchos quizá no lo ven interesante, pero es importante que uno esté estudiando la Biblia y aplicarse lo que ellas y a través de la enseñanza y las oraciones, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y que podamos aplicar todo a nuestra vida hoy. Porque es más, la restauración de Israel a su tierra, recordemos que en el 1948 esa restauración es la única profecía más sorprendente que se cumplió, probando que las cosas se están encajando para el final de los tiempos. A principios del siglo XX, nadie se había imaginado que Israel volvería a su tierra, y muchos menos que ocupara Jerusalén. Jerusalén, sin duda, sin lugar a duda, está en el centro de la geopolítica y está sola contra muchos enemigos. Y para esto usted puede observar a Jerusalén, que es el instrumento de juicios futuros. Zacarías capítulo 12, versículo 3, lo confirma, porque en aquel día, dice Zacarías, en aquel día yo pondré a Jerusalén por tierra pesada, a todos los pueblos, todos los que se encargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán con ella. Así que Zacarías capítulo 12, ese versículo 3, este pasaje describe el juicio de Dios contra las naciones
que atacan a Jerusalén. Tanto Jerusalén como Israel representan a todo el pueblo de Dios. Todos los pueblos de alrededor son enemigos físicos y espirituales de su pueblo. Dios juzga de muchas maneras, como se ejemplifica en la totalidad de la historia bíblica. Aquel día, es decir, ya donde leí anteriormente de Timoteo, aquel día, es decir, el día del Señor, cuando Dios irrumpirá en la historia de la humanidad, trayendo bendición sobre su pueblo, juicio sobre sus enemigos y el establecimiento de su juicio sobre la tierra. Si nosotros vimos y podemos darnos cuenta aquí en Mateo capítulo 24, esos versículos 6 y 7, predice que antes del tiempo del fin se levantará nación contra nación y reino contra reino. Guerras y rumores de guerra definitivamente caracterizan esta época actual. Y estos son solo algunas de las señales de que estamos avanzando hacia el fin de los tiempos. Dios nos dio estas profecías porque no quiere que nadie perezca. Y Él siempre le da una gran advertencia antes de derramar su ira. Y esto, segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 8 y 9, cuando Dios creó la tierra, la proveyó de suficiente agua para destruirla. De la misma manera, ha proveído a los cielos y la tierra con suficiente fuego para destruirlos. Mientras tanto, los cielos y la tierra están reservados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que es importante que segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, si Jesucristo quita su mano refrenadora, los elementos se fundirán, como lo enseña Colosenses, capítulo 1 y el versículo 17. Y es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto significa, esto es Colosenses capítulo 1, versículo 17. Esto significa que él es el sustentador, por eso dije que si Jesucristo quita su mano refrenadora, los elementos se van a fundir. Y él es el sustentador del universo y la fuente de su perpetuo movimiento. Entonces, regresando a segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8, ¿por qué el largo retardo en el juicio de Dios? Bien, en primer lugar, deberíamos recordar que Dios está por encima del tiempo. Él no existe en la esfera temporal como nosotros. A fin de cuentas, el tiempo está determinado por la relación del sol con la tierra y Dios está limitado por esta relación. Para con el Señor, dice el versículo 8, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él puede expandir un día en un milenio o comprimir un milenio en un día. Puede expandir o concentrar sus actividades. Dios ha prometido poner fin a la historia de los hombres impíos con un juicio. Si parece haber retardo, no se debe a que Dios sea infiel a su promesa. Se debe a su paciencia. No quiere que nadie perezca. Su deseo es que todos procedan o vengan al arrepentimiento. Extiende a propósito el tiempo de la gracia para que los hombres tengan en todas partes la oportunidad de ser salvos. Él esperó 120 años antes de enviar el diluvio. Ahora ha estado esperando varios miles de años antes de que destruya el mundo con fuego. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Bueno,
El rapto podría, como dije hace unos momentos, podría ocurrir en cualquier tiempo, cualquier momento. El día del juicio viene y Dios va a tratar con el pecado en este mundo. Hasta ese momento llegue, estamos en ese periodo de la gracia. Pero observemos, ustedes conocen este versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es vida o la ira de Dios. Porque dice, sigue diciendo el versículo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es uno de los versículos más claros en toda la Biblia acerca de cómo alguien puede ser salvo. Es sencillamente creyendo en el Hijo. Y al leer este versículo deberíamos ser conscientes de que es Dios quien está hablando. Él está haciendo una promesa que nunca puede ser quebrantada. Dice de manera clara y concreta que todo aquel que cree en su Hijo tiene vida eterna. Aceptar esta promesa no es hacer como un salto en las tinieblas. Es sencillamente creer lo que nunca podrá ser falso. Todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y en base de este versículo vemos que nuestro destino eterno depende de lo que hagamos con el Hijo de Dios. Si le recibimos, Dios nos da vida eterna como un don gratuito. Si le rechazamos, nunca gozaremos de la vida eterna. Y no solo esto, sino que la ira de Dios ya pende sobre nosotros, lista para caer en cualquier momento. Aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador permanecerán bajo la ira del Señor. La buena noticia es que no es demasiado tarde para elegir la vida eterna. Todo lo que se requiere es aceptar por la fe el regalo gratuito de la salvación que Dios nos da. Jesús ha pagado el precio para que seamos o para que sea reconciliado con Dios. Porque lo dice claramente Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta justificación que se obtiene es solo por la fe en Jesucristo. Asegura la reconciliación con Dios. Logra la liberación de la pena y del poder del pecado. Y garantiza la vida eterna. La justificación es un regalo de Dios, la cual no es merecida ni se puede obtener por esfuerzos personales, porque se logra solo por fe en la obra expiatoria de Jesucristo. La gracia manifiesta el amor de Dios en la obra redentora de Jesucristo, por medio de la cual Dios justifica al que cree en Cristo Jesús. La justificación por la cual se obtiene la salvación solo es por gracia, no por obras. Y se recibe solo por fe. Romanos capítulo 11, versículo 6. Estos son dos principios que nos ofrece Romanos 11, 6. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Un don no se puede ganar. Lo que es gratis no se puede comprar. Lo que es inmerecido no puede merecerse.
felizmente la elección de Dios se basó en la gracia, no en las obras. En otro caso, nadie jamás podría haber sido escogido. ¿Está listo por si la muerte le sorprende? ¿Está listo para el levantamiento de la iglesia? ¿O experimentará su ira? Una mirada de fe en el Señor Jesucristo le libra de su ira o juicio. Una mirada de fe. Bueno, yo creo que los tiempos que estamos viviendo son señales de lo que viene. Y estos son los últimos tiempos. Puede ser los últimos tiempos para la vida de uno o puede ser los últimos tiempos de la iglesia. Y es importante que como Jesucristo, como creyentes en Jesucristo, nosotros podamos estar listos, preparados, porque si la muerte nos sorprende, entonces, ¿dónde vamos a despertar? Estoy seguro en Jesucristo que si en un segundo muero, paso de muerte a vida. Pero esto es solamente porque he confiado y he aceptado a Jesús como mi Señor, mi Salvador, y Él me ha salvado, porque para eso vino, para salvar a la humanidad. Todo lo que nosotros estamos escuchando y viendo en este mundo, ¿cuántas personas mueren a diario? Lamentablemente, muchos están yendo al lugar equivocado, al infierno. Y es por su propia elección. Por lo tanto, creo que es importante reflexionar, meditar en que aquí nosotros estamos con propósito y que Dios tiene propósito. Muchas personas que lo tienen todo en esta tierra, pero le falta el amor del Señor Jesucristo en su vida. Nosotros tenemos a Dios porque al momento de creer en Él hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Recordemos que nosotros somos propiedad de Dios. Todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador es propiedad de Dios. Así es, comportémonos como hijos de Dios. Así que esta es la última parte de los últimos tiempos. Les recuerdo que en el primer programa hablé de que la ciencia se adelantó a las enfermedades, pero yo quisiera dar tiempo, dejar un tiempo libre para si hay alguna pregunta. Voy a tomar brevemente la ciencia en la Biblia y su importancia en su vida espiritual. Sabemos que la Biblia es un libro sagrado que ha sido objeto de estudio y análisis por miles de años. Así que analicemos la importancia de la ciencia en la Biblia y cómo puede influir en su vida espiritual. Brevemente, ¿qué es la ciencia en la Biblia? La ciencia en la Biblia se refiere a la comprensión de las leyes y principios naturales que rigen el universo. Aunque la Biblia no se considera un libro de ciencia, contiene muchos pasajes que se relacionan con la ciencia y la naturaleza. La Biblia nos habla de la creación, el universo, la tierra, el clima, la biología y mucho más. Y estos temas son de gran interés para los científicos y pueden proporcionar una visión única y valiosa de la ciencia. Por lo tanto, es importante la ciencia en la Biblia.
La ciencia en la Biblia es importante porque puede ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea. Y muchos de los principios científicos se encuentran en la Biblia, son relevantes en la actualidad y pueden aplicarse a nuestra vida diaria. Además, la ciencia en la Biblia puede ayudarnos a entender mejor a Dios y a su creación. Inclusive, no sé si ustedes escucharon, ya se hizo un trasplante ya de un riñón de cerdo en una paciente y aparentemente va funcionando bien porque ellos dicen, los científicos dicen que el riñón del cerdo funciona como si fuera los seres humanos. Así que la ciencia sigue avanzando, eh, siguen buscando, descubriendo, pero ustedes se recuerdan a Daniel capítulo 12, el versículo 4, donde dice que la ciencia se aumentará, ustedes lo conocen muy bien, y esto es, recuerde esto, en los últimos tiempos. Daniel dice 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Se le dice a Daniel que guarde las profecías en un libro. Y normalmente este versículo 4, en esa primera parte, se interpreta como que está hablando de avances en el transporte y conocimiento científico, pero probablemente no significa eso. Darby dice, muchos investigarán diligentemente y Tregos, muchos escudriñarán el libro de principio a fin. Esto quiere decir que en la gran tribulación muchos estudiarán la palabra profética y aumentará el conocimiento de la misma. Pero no espere a quedarse para ese tiempo, porque va a ser muy difícil cuando muchas personas que se van a quedar en esta tierra para la tribulación, porque recordemos que son dos periodos, la tribulación y la gran tribulación, muchos le va a hacer difícil creer en el Señor Jesucristo, aunque muchos van a ser salvos, pero va a ser difícil. Y se lo digo porque cuando uno tiene hambre y tiene sed y no la encuentra, va desfalleciendo, la energía va perdiéndola. A menos que no haya creído en el Señor Jesucristo, que le va a proveer esa persona que no es creyente en ese tiempo, pues antes de aceptar la palabra, va a aceptar el sello para poder comprar y comer. La Biblia habla de la creación y en Génesis, ustedes lo conocen muy bien, el capítulo 1 y capítulo 2, según la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y esto es o ha sido objeto de debate entre científicos y religiosos durante mucho tiempo. Algunos creen que la creación fue un proceso de 6 días literales, mientras que otros creen que fue un proceso más largo. Independientemente de cómo se interprete, la creación es un tema importante en la Biblia y nos enseña sobre la grandeza y el poder de Dios. Voy a leer solamente el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios, estas 4 palabras al principio de la Biblia forman la base de lo que es la fe, de la fe.
Si uno cree estas palabras, puede creer todo lo que sigue en la Biblia. Génesis nos da la única descripción autoritaria de la creación de gran significado para toda persona en cualquier época e imposible de agotar. El registro divino da por sentado la existencia de Dios en vez de tratar de probarla. La Biblia tiene un título especial para aquellos que escogen negar la existencia de Dios. Y usted lo sabe cuál es ese título. Es necio. Y eso es según el Salmo 14, versículo 1 y Salmo 53, versículo 1. Así como la Biblia comienza con Dios, Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Por lo tanto, como creyentes en Jesucristo, nosotros debemos de buscar primeramente las cosas espirituales y las demás vienen por añadidura. Porque promesas tenemos que nosotros como creyentes en Jesucristo no nos va a faltar nada porque Él suple nuestras necesidades. La Biblia habla mucho sobre la naturaleza y cómo Dios la creó. En el Salmo 19, en los primeros 4 versículos, el primer versículo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, que no hay lenguaje, como lo dice acá, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Finaliza el versículo 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y menuda historia cuentan. Piensa en primer lugar en lo que dicen acerca de la inmensidad del universo. Si viajáramos a la velocidad de la luz, a 299.816 kilómetros por segundo, o aproximadamente 9.6 trillones de kilómetros por un año, ¿sabe cuánto nos costaría? 10 millones de años. 10 millones de años. Llegar al lugar más lejano que podemos ver con un telescopio. Pero esto es todavía, estaría lejísimos de los límites más allá del espacio. Ahora los astrónomos piensan que quizá el espacio ni tenga límites. Nuestro planeta no es más que un granito pequeño en un espacio sin límite. Piensa también en el número de las estrellas y en los otros cuerpos celestiales. Con el ojo sin ayuda podemos ver de 5.000 estrellas. Con un pequeño telescopio podemos ver alrededor de 2 millones, pero con el telescopio de Palomar podemos ver millones de galaxias. Y eso sin decir nada de estrellas individuales. Entonces, piensa en la distancia entre la Tierra y los cuerpos celestiales y entre los mismos cuerpos celestiales. Alguien ha ilustrado la distancia de la siguiente manera. Si nos cuesta un centavo viajar a 1.600 kilómetros, un viaje a la Luna costaría unos 2.000 o 2.038.000. Un viaje al Sol costaría 930, pero un viaje a la estrella más cercana costaría 260 millones de dólares.
La luz de las estrellas más remotas que nosotros vemos con un telescopio tarda 10 millones de años en llegar a la Tierra. Así que cuando miramos el espacio, realmente se estamos mirando atrás en el tiempo. Por ejemplo, no vemos la galaxia Andrómeda donde está ahora, sino donde estaba hace 2 millones de años. Aunque las estrellas parecen estar apiñadas en el firmamento, las distancias entre ellas son tan grandes que se le ha comparado con a farolas solitarias con 1 millón de kilómetros entre ellas, flotando en un mar deshabilitado. Si la creación es tan grande, ¿cuánto más es el creador? Gloria a Dios. Día y noche los cielos cuentan su grandeza y poder. El firmamento proclama sin cesar las maravillas, obras de sus manos. En la Biblia la palabra firmamento se refiere al espacio celestial. Ustedes se recuerdan que lo escribió Isaac Watts. La naturaleza, como un gran tomo abierto, se levanta para hacer notoria la alabanza de su hacedor. La Biblia no es un libro de biología, pero contiene muchos pasajes que se relacionan con la biología y la vida. Usted lo sabe, mi hermano, porque usted me estaba hablando, Durán, ahorita de esto. En la primera entrega, recordemos que hablé, por ejemplo, del Salmo 139, versículos 13 al 16, donde dice el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, donde David escribe la formación del feto con delicadeza exquisita y belleza, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sí, Dios formó nuestras entrañas, nuestros órganos internos, cada uno de ellos es una maravilla de inteligencia divina. Piensa en el cerebro, por ejemplo, su capacidad para grabar datos, sonidos, olores, vista, toques, dolor. Y el dolor a veces hasta la presión la sube. Usted tiene un dolor crónico. Pero el cerebro tiene también su habilidad de recordar, su poder para hacer cálculos, con su estilo aparentemente inagotable de tomar decisiones y solucionar problemas. Dios nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre y esto describe hábilmente la forma maravillosa de tejer los músculos, los tendones, los ligamentos, los nervios, las venas y las arterias y los huesos del cuerpo humano. La ciencia en la Biblia puede influir en su vida espiritual de varias maneras. En primer lugar, puede ayudarle a comprender mejor la grandeza y el poder de Dios. Al aprender sobre la naturaleza y la creación, puede ver la mano de Dios en todo lo que le rodea. En segundo lugar, puede ayudarle a tener una mayor apreciación por la vida y la naturaleza. Al aprender sobre la complejidad de la tierra, de la vida, perdón, puede entender mejor el valor y la importancia de todas las cosas vivas. Puede ayudarle a tener una perspectiva más amplia del mundo y de su lugar en él. Al entender la ciencia en la Biblia, puede ver cómo todo está conectado y cómo todo tiene un propósito. La ciencia en la Biblia es un tema apasionante y relevante que puede influir en su vida espiritual de muchas maneras. Al aprender sobre la creación, la naturaleza y la biología, puede tener una mayor comprensión y apreciación de la grandeza y poder de Dios. Además, puede tener una perspectiva más amplia del mundo y de lo que les rodea. La ciencia en la Biblia es un tema que vale la pena explorar y puede ayudarle a crecer en su fe y en su vida espiritual. Con esta última palabra, concluyo. Todo para la gloria de Dios. Padre, gracias te doy por esta oportunidad de presentar esta enseñanza de tu palabra. Permite que todos los hermanos sean edificados y aquel que no es creyente pueda apreciar y por la fe creer en Jesús, tu Hijo amado.
Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida y seguir haciendo en el nombre de Jesús. Amén.